Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Qué bueno que estén ahí con nosotros, conformando esta cofradía que digo yo. Hacemos ustedes inteligentes, interesantes y calificados, televidentes, oyentes inteligentes, interesantes y calificados en Radio Nutibara de Todelar, 1170 AM todos los días a las 7 de la mañana. Lectores, internautas de www.sinergiainformativa.com.co y también internautas, porque en Facebook también está la información con Sinergia Informativa. Mejor dicho, todas las plataformas. Esto nos permite que estemos con todos, pero especialmente con ustedes, que saben que la información política y administrativa es fundamental porque tiene que ver con nuestra calidad de vida. Para nuestro botón, empecemos con información. El Congreso de la República le dio el visto bueno al proyecto de ley del representante a la Cámara y presidente del Partido Conservador, David Barguil, que estipula que el Fondo Nacional del Ahorro no cobrará intereses por los créditos educativos. David Barguil ha dicho que esta es la gran oportunidad que tienen los jóvenes colombianos de tener educación. Y le parece que es maravilloso que este proyecto de ley, que repito, permite que estudiantes de estratos 1, 2 y 3 priorizados en el SISBEN estén casi que replicándose, o por ellos esté replicando la ley que ya no permite el cobro de un solo peso de intereses por los créditos del ICETEX. Se estima que la medida, o sea, repito, 0 créditos o 0 tasas en los intereses de los créditos educativos del Fondo Nacional del Ahorro. Se estima entonces que serán cerca de 2 millones de afiliados al Fondo Nacional del Ahorro los beneficiados. 3 proyectos de ley de origen parlamentario se hundieron en el Congreso de la República porque no hubo tiempo para su conciliación. Se trata de la Ley de Transparencia, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la restricción a las cirugías plásticas para menores de edad. Precisamente este proyecto de ley, la de las cirugías plásticas para menores de edad, de autoría del senador del partido de la U, Mauricio Liscano, buscaba prohibir estas cirugías porque estaba poniendo en riesgo la salud de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que se estaban sometiendo a este tipo de intervenciones. Un proyecto que sirva para acabar con la proliferación de los falsos testigos está en estos momentos en preparación por parte de una comisión del Congreso de la República y el ministro de Justicia y el Derecho, Jorge Londoño. De acuerdo con el senador de la República por el Partido Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, ya era hora que esto ocurriera, que el gobierno nacional era demasiado lento porque estaba casi que haciéndose el de la oreja mocha, permítanme la expresión tan popular, pero tan precisa, con la cantidad de colombianos que están privados de la libertad siendo inocentes, incluso muchos de ellos condenados. Que ya era hora entonces que se acabara la alcahuetería, dice Alfredo Ramos Maya, de que algunos criminales, ganándose beneficios económicos y jurídicos, simplemente fungieran como falsos testigos. Y terminemos diciendo que este lunes 20 de julio es el Día Mundial de los Refugiados. Se estima que en el mundo hay cerca de 60 millones de personas que no pueden vivir en su país o que tienen que hacerlo en las fronteras de sus países. En Colombia, de acuerdo con algunos estimativos, para algunos no muy precisos, hay entre 6 y 7 millones de personas desplazadas. Los refugiados que se llaman también en otros países, que son niños, niñas, adolescentes y adultos que lamentablemente tienen que abandonar sus lugares de origen por culpa de los grupos al margen de la ley, que lo que han buscado es despojar a estas personas de sus tierras. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted y como nuestro invitado, Diego Corrales. Él es consultor político. Diego, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, un saludo muy especial a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora del mediodía. Bueno, vamos a tratar con Diego, como consultor político, un tema bien interesante que tiene que ver con
lo que debe realmente ser un congresista de la República. Esos que yo todos los días defiendo, los políticos que están allá en el Congreso de la República debatiendo, discutiendo y aprobando leyes que a la postre, como las que vimos ahorita, nos deben beneficiar a nosotros, pero que lamentablemente muchos de ellos no le están cumpliendo a sus electores. Pero no me quiero meter con el tema político todavía, sino con el proyecto de ley que se está analizando, el de los falsos testigos. Sabemos que el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, es una de las víctimas de esos falsos testigos. ¿Usted qué le parece ese proyecto de ley que está en estos momentos, digamos, en análisis? Yo creo que es un proyecto de ley muy pertinente y que es muy importante. No es justo que personas que hayan sido inocentes o que no tengan, digamos, pruebas comprobables frente a sus diversas actuaciones, todavía sigan privadas de la libertad. Eso en el sentido de que estas personas tienen familias, tienen amigos, tienen todo un proyecto político que solamente por el hecho de personas que con diversos intereses, sean económicos, políticos o de cualquier índole, jurídicos, de cualquier índole perfectamente, se tiren en la vida de una persona en sus proyectos políticos, personales, familiares, económicos o laborales. Y no solamente pasa con el caso del exgobernador, que ya ha sido probado pues, la participación de falsos testigos, sino de muchas personas que durante los últimos años en Colombia y en las situaciones tan complejas de violencia que ha tenido Colombia o de corrupción que ha tenido Colombia, pues han tenido que pagar cárcel con todo lo que eso significa. Sí. Porque es un tiempo, efectivamente, Roger, que es muy difícil luego de recuperar las consecuencias. Ya no se recupera. ¿Qué es lo que termina pasando? Demandas al Estado, cuantiosísimas demandas al Estado por haberse equivocado en algo tan vital como es la libertad, que es un derecho fundamental de los colombianos. Así que nos parece que que es un buen, digamos, proceso, todavía no lo es, apenas se está discutiendo, podría ser muy valioso para el país. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con ustedes aquí en Sinergia Informativa. Continuamos en Sinergia Informativa para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados. Qué maravilla que estén con nosotros nuevamente. Bueno, recuerdan ustedes que hemos hablado en varias oportunidades sobre la ley que le va a quitar el monopolio rentístico a los departamentos. O sea que, por ejemplo, en Antioquia la fábrica de licores no va a ser la que mantenga ese monopolio, sino que va a permitir que ingresos, esa ley que está en este momento en discusión en el Congreso de la República, que ingresen licores de afuera y que entonces eso le quita unos ingresos a, por ejemplo, a Antioquia. Pues el gobernador de Antioquia se ha venido esta vez con una noticia, parece que esa ley de monopolio rentístico va a tener algunas variaciones que van a beneficiar finalmente a los departamentos. Luis Pérez Gutiérrez. Lo primero es que el monopolio de licores, hasta lo que haya aprobado en segundo debate hoy, se mantiene. Logramos mantener en todo el territorio. Como ocurre también hoy, podrán algunos departamentos contratar la producción de su propio licor. Si lo hacen con una empresa pública como la fábrica de licores, lo podrán hacer por contrato interadministrativo. Si lo hacen con un privado, debe ser con una aprobación de la Asamblea y bajo un contrato que cumpla todos los requisitos de licitación. Lo segundo importante, le han entregado a los departamentos y a los gobernadores toda la autoridad para hacer el control de los licores que se introducen a una región o a un territorio. O si los que están vendiendo licor importado lo están vendiendo a un precio por fuera más bajo que el mercado, el gobernador y el departamento tienen toda la autoridad para cerrar el ingreso de esos licores a los departamentos. Bueno, esperemos a ver cómo evoluciona. Vamos nuevamente con Diego Corrales, él es nuestro invitado de hoy, consultor político.
Es que se ha venido haciendo un análisis sobre la situación de los congresistas ahora que termina la legislatura y que vuelve a empezar el próximo 20 de julio. Y es que, por ejemplo, el ausentismo ha sido uno de los grandes pecados de nuestros congresistas. Y esto no debe ser porque no le están cumpliendo a su función constitucional y legal. Diego, ¿usted qué piensa? Digamos que hay varios elementos importantes Sí. para tener en cuenta. La primera es el papel que hacen los congresistas Sí. en las plenarias, en las comisiones y el papel que hacen en cada una de sus regiones. Hay veces que uno termina solamente viendo la participación de ellos pública, Sí. que se da básicamente alrededor de las plenarias, pero hay muchos trabajos alrededor de las comisiones, es decir, usted sabe muy bien que tanto Cámara como Senado tiene unas comisiones constitucionales que son 7, pero fuera de eso tiene comisiones especiales donde ellos tienen que hacer un trabajo, más las visitas que prácticamente ellos lo hacen principalmente los fines de semana cuando no tienen sesiones en Bogotá, que tienen que responderle, digamos, a sus regiones, a sus electores. Fuera de eso, todo el tiempo que necesitan con sus equipos principales o con sus equipos de trabajo para preparar la participación en ese tipo de plenarias. En el Congreso se dice que hay dos tipos de congresistas, los congresistas de comisión y los congresistas de plenaria. Sí. Los congresistas de comisión son aquellos que hacen un trabajo mucho más de ratón de biblioteca, digámoslo Sí. así, de sacar proyectos adelante, mientras que los de plenaria son algunos que les gustan más los temas de debate, de control Ajá. político, los temas comunicacionales. ¿Qué era lo que, digamos, en algún momento habíamos hablado, Roger? Que los congresistas y los políticos también son un reflejo de la sociedad que nosotros tenemos. Sí. Y así como hay colombianos trabajadores, honestos, que día a día hacen muy bien su labor, también hay colombianos deshonestos, hay colombianos Claro. corruptos, hay colombianos perezosos. Y esos mismos colombianos son los que terminan eligiendo a sus representantes en los diversos cargos, en este caso en el Congreso. Pero Y entonces, como Matico, tenemos congresistas muy buenos, Ah, bueno. Entonces Hay también congresistas Usted dice que no. que hay congresistas muy buenos y congresistas muy malos, pero toda la explicación que da usted al principio nos está haciendo pensar que de alguna manera usted está excusando a los ausentistas porque están haciendo trabajo por fuera y no necesariamente cuando van a la plenaria a decir presente y a votar. Pero es que es un momento muy importante porque es cuando se define el quórum, es cuando si no hay quórum, o sea, la mayoría, entonces muchos de los proyectos de ley que son de importancia para los colombianos no se votan porque sencillamente esos ratones de biblioteca no asistieron. digamos que más que excusar es mostrar un poco que eso es un espectro amplio, Ya. la función del congresista que va mucho más allá del martes y del miércoles. Ya. Pero por supuesto, los escándalos, el hecho de no ir en proyectos puntuales, el hecho de concentrarse más en la minucia política que verdaderamente en el contenido o en sacar proyectos que importen verdaderamente a los ciudadanos, pues es un llamado de atención que esperemos que Ajá. con la ley que ahorita se acaba de aprobar, donde hubo algunos antioqueños como Alfredo Ramos, digamos, incentivando, sacando adelante esta serie de iniciativas. Ley pues, para castigar a los efectivamente- ausentistas. Efectivamente, pues mejore un Claro. poco el Congreso. en su No, hay que hacerlo. participación. Y eso pasa en las otras corporaciones públicas, no solamente en el Congreso de la República, en las asambleas departamentales y en los consejos municipales. Y estoy recordando lo que ocurrió con la presidenta del Consejo de Medellín en días pasados, con Daniela Maturana, quien 15 minutos después de la hora de inicio de la sesión ordinaria en el Consejo de Medellín no llegaron los concejales, solamente hubo 8 de 21, entonces de 21, entonces ella levantó la sesión y eso generó un escándalo, que cómo se atrevía ella a hacer eso, cuando lo que estaba haciendo era poniendo en práctica un reglamento y obligándolos a que estén ahí puntualmente donde deben estar. Exactamente, ¿por qué? Porque son debates que les importa a la comunidad. Exactamente. Ellos toman decisiones muy importantes y muy Exactamente. trascendentales, no solamente, pues digamos, en cada una, para lo local del Consejo, para la Asamblea, en el Congreso, y que en ese mismo sentido, en esa misma instancia, ellos lo más importante es que asistan no solamente a los temas de control político, Sí. sino máxime cuando se dan votaciones tan importantes. Ajá. Y algo que tenemos los colombianos, que también lo tiene el Congreso, es que dejamos todo para lo último. Exactamente. Y hoy están a contrarreloj tratando de aprobar unas leyes importantes en esta legislatura y dejando otras para la próxima legislatura Sí. que arranca el próximo 20 de julio. Casi que dejan incluso el proyecto de ley del nuevo código de policía. Algunos congresistas querían que lo dejaran para la próxima legislatura, pero era de absoluta urgencia que se aprobara en esta legislatura porque es una ley que viene desde 1970. De eso hablamos en estos días porque supuestamente
con ese nuevo código de policía se están violando algunos derechos fundamentales de los colombianos. Pero a propósito de los concejales y de esa sesión que recordé hace un instante, levantada por impuntualidad por la presidenta Daniela Maturana, el tema que estaba discutiendo era el de la adición presupuestal para el municipio de Medellín, de un superávit del gobierno de Aníbal Gaviria Correa, cerca de 200.000 millones de pesos, que se tiene que aprobar por el Consejo de Medellín para que sea utilizado en este plan de desarrollo de Federico Gutiérrez. Ya se aprobó, ya está aprobado esa adición presupuestal de cerca de 200.000 millones de pesos. Veamos aquí al secretario de Hacienda y al de Educación del municipio de Medellín hablando al respecto. Alrededor de 63.000 millones de pesos serán invertidos en infraestructura y un plan que nosotros hemos denominado plan de broches y cierres viales e infraestructura de ciudad, donde hay unos puntos neurálgicos que queremos intervenir para mejorar la movilidad de la ciudad. También vamos a hacer una intervención en el Puy de la Iguaná, allí vamos a invertir cerca de 23.000 millones de pesos y en Altos del Rodeo vamos a hacer una inversión que supera los 10.000 millones de pesos. Estas instituciones que se van a fortalecer en principio con 8.500 millones tienen que ver con un convenio que tenemos con el Ministerio de Educación Nacional a partir de algo que se denomina Ley 21. Nosotros ponemos en total cerca de 12.000 millones de pesos, el Ministerio coloca 35.000 millones y nos alcanzan para construir, repotenciar o mejorar 8 instituciones educativas que ya están determinadas y los otros 10.500 millones van a ir precisamente al mejoramiento de 94 instituciones educativas que desafortunadamente son muy viejas, de 20, de 30 años y que en este momento merecen no solamente un mejoramiento de la parte física en términos generales, sino también un rediseño. Sirven esos 199.000 millones y piquito de pesos que entran al presupuesto del municipio de Medellín para esta vigencia de Federico Gutiérrez, además para salud, además para infraestructura, para las mujeres, para las poblaciones en riesgo, para todo lo que tenga que ver con el bienestar de los medellinenses. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Vámonos a unos mensajes, pero antes, la frase que nos va a permitir reflexionar sobre la política como lo hacemos todos los días. Para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. O con esta tremenda frase, para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. Usted, Diego Corrales, consultor jurídico, por supuesto que a usted le queda muy bien analizar esta frase. Decían los romanos que la voz del pueblo es la voz de Dios. Sí. Y hasta el momento la democracia que fue inventada por los griegos es el sistema político que nos permite, entre todas sus falencias, pues es el mejor sistema que nos permite tomar decisiones de la mayoría y asumirlas responsablemente. En ese sentido, cuando no se tienen creencias, digamos, más allá de lo religioso, pues el ponernos de acuerdo entre los otros termina siendo la mayor creencia y en ese sentido la democracia es la que nos permite la mayor facilidad para ponernos de acuerdo entre todos. Y usted cree ahora que menciona la democracia de los griegos, se me vino a la cabeza Aristóteles, que hablaba de el gobierno de los mejores. Yo a veces creo en ello, con todo el respeto que se merecen nuestros televidentes inteligentes, interesantes y calificados, pero a veces lamentablemente, y viene muy acorde con lo que estamos hablando hoy acá, lamentablemente elegimos a veces concejales, diputados, congresistas que no son los mejores, académicamente no son los mejores, bueno, profesionalmente e incluso personalmente no son los mejores. ¿Usted no cree que debe ser así? El gobierno de los mejores. Lo que pasa es que el gobierno de los mejores no solamente implica lo académico, sino también lo que usted acaba de señalar. Sí. Personas que académicamente no tienen, digamos, mayor formación, pero personalmente y su entrega por la comunidad es mucho más grande. Y vale la pena, o sea, que alguien... así no conozcan mucho, así no sean expertos en temas. Lo que pasa es que ahí termina uno, ¿cierto? Yendo, ¿qué prefiere usted? ¿Un superdoctorado pero que sea mala clase o no atienda a la comunidad?
Entonces, digamos que es muy correlativo. Por supuesto, lo ideal es que sea lo mejor en todo, profesional, académica, Ajá. personal, humana y políticamente. Por eso es tan importante estudiar las hojas de vida de esas personas que nosotros vamos a elegir. 2018, ya se acercan las elecciones para el Congreso de la República. Estos televidentes de Sinergia Informativa con absoluta seguridad van a ser de los que van a aportar para elegir a los mejores. Porque, bueno, que no sean los mejores académicamente, pero eso sí, que sean responsables, ¿cierto? Es muy importante. Y que no se dejen manipular por intereses particulares, como pasa, es otro señalamiento para los congresistas en este programa que estamos haciendo el día de hoy. Algunos intereses económicos de algunos empresarios empieza a manipular los intereses de ese congresista que debe estar pensando en la mayoría, en la gente. Eso pasa, ojalá que no escogiéramos ese tipo de gente. Pues digamos que uno parte que los que están allí no están obligados, ¿cierto? allí? Digamos, los que se hacen elegir, Ya. los que están allí en esos cargos, pues lo hacen voluntariamente porque quieren. Sí. Entonces, si voluntariamente lo quieren hacer, pues lo tienen que hacer bien. Sí. Usted acaba de mencionar una palabra que es muy importante, es el tema de la responsabilidad. Sí. Y la responsabilidad implica asumir no solamente una serie de derechos y deberes, Ajá. sino también conlleva tomar una serie de decisiones y las consecuencias que se deriven de esas decisiones. Y ahí hay una corresponsabilidad entre la gente que elige y también los que son elegidos, que efectivamente puedan ejercer responsablemente para los que son y electos. que no se dejen comprar la conciencia. En estos días oíamos hablar en el país de cómo se cayó un proyecto de ley contra el asbesto que supuestamente ataca la salud de los colombianos, pero supuestamente hubo ahí lobby que convenció a algunos miembros del Congreso para que se cayera ese proyecto de ley. Sí, efectivamente los seres humanos tenemos intereses y Sí. efectivamente la política a veces es la lucha también de los intereses. Pero no debería ser así. No eres. ¿Y cómo hacemos entonces para que nuestros inteligentes, integrantes y calificados televidentes, igual lo son como electores, entonces escojan a los mejores? ¿Qué hay que hacer? Pues usted lo acaba de decir muy bien, ¿Cómo? Roger, es ver, digamos, espacios como estos son los que llaman y construyen cultura política. Sí. Y es que efectivamente, desde el momento de la elección, que es lo que permite que la persona tome la decisión con su voto, Sí. de elegir a quien le lleve o digamos con quien mejor se identifique, pues vea muy bien la hoja de vida. Ajá. Y la hoja de vida no solamente implica saber muy bien qué es lo que ha hecho, digamos, académica, profesionalmente, sino las decisiones que ha tomado, a Sí. quienes han beneficiado, cómo ha actuado, cómo ha dado respuesta frente a diversos cuestionamientos que le hayan presentado en su carrera. ¿Usted cómo ve en estos días cuando estamos muy cercanos a un acuerdo de paz con las FARC y entonces el posterior plebiscito para refrendar esos acuerdos, cómo se enfrentan unos políticos a otros políticos? Unos miembros del Congreso de la República, digamos los de Centro Democrático, contra otros, los de la llamada coalición de gobierno, que ellos llaman mermelados o mermelados. ¿Cómo ese encuentro cuando en el centro está algo que le interesa a todo el mundo, que además es un derecho fundamental, que es la paz? Yo creo que el ambiente está un poco complejo Sí. y en eso lamentablemente, digamos, el presidente que ha hecho una apuesta para sacar el proceso adelante, pues las declaraciones que dio la semana pasada, más las declaraciones que dio hoy frente a que si no se llegaba a la paz subía los impuestos, ¿Ah, se llama sí? la guerra subía los impuestos, pues efectivamente se utiliza la estrategia del chantaje y del miedo y eso, digamos, en vez de vender amor y esperanza Ya. de cómo llegaríamos, si fuera la paz, cómo saldría adelante a Colombia, pues utilizar desde ambos lados políticos el chantaje y el miedo no es la mejor estrategia. Yo que creí que la expresión del presidente de la República en el Foro Económico Mundial de si no se firma la paz, la guerra se puede trasladar a las zonas urbanas. A mí no me pareció realmente una amenaza ni una presión como lo tomaron el Procurador General de la Nación y los uribistas, sino que era una realidad. Me pareció más terrible lo que dijeron, entre otros, Fernando Londoño, en una editorial que decía que el presidente Juan Manuel Santos nos va a mandar a matar. Eso sí sonaba terrorífico, que si no se firmaba la paz y no refrendábamos en plebiscito ese acuerdo. A mí me pareció más terrible eso, pero esto que usted está viendo hoy es así de claro. Dijo que los impuestos es una presión, ¿suena así? ¿A presión? Esa fue una declaración. ¿O usted lo oyó así? No, una declaración que dio hace 2 horas Sí. en medios nacionales. Que si no se firma la paz, entonces va a subir los impuestos. Sí, claro, pero ¿cómo? también por la lógica. Hay que y mirar- es- Ah, pero es también por la bueno. lógica, porque volveríamos a la guerra y para mantener la guerra tendríamos que subir impuestos. Ah, bueno. pero igual, digamos, lo que tendría que
digamos, cuando yo estoy sacando un proceso de paz adelante, lo que tendría que vender es esperanza y amor de hacia dónde debería ir Colombia adelante. Pero es que yo no entiendo entonces cuando se dicen las consecuencias reales que se convierte en una prisión. Hijo, no salga a la calle a esta hora de la noche porque la noche es muy peligrosa, de pronto lo atracan y lo matan. Entonces, eso es una presión indebida. Hay formas de también decirlo de otras formas, pero bueno, eso Bueno, es lo que- listo. Es que sigue pues lamentablemente esa polémica, lo que se ha llamado polarización, lamentablemente. Cerremos, Diego Corrales, consultor político, haciendo una invitación a nuestros inteligentes, interesantes y calificados televidentes sobre la importancia y la necesidad de participar conscientemente en la información y la formación política para poder construir la mejor democracia y el mejor país. Digamos que hay un llamado de atención, es que el mundo hoy está cambiando y la política está cambiando. El poder que tienen los ciudadanos hoy con las redes sociales se está convirtiendo en un instrumento muy poderoso Sí. de exigencia no solamente a los líderes y a los políticos, sino a todos los que son personajes públicos. Sí. Hombre, si a veces se equivocan o no tienen la capacidad para analizar o discernir o el tiempo a la hora de elegir con su voto a los mejores representantes, pues al menos las redes sociales y otros mecanismos pueden ser herramientas de, digamos, de control político que pueden ser muy importantes y que los ciudadanos deberían utilizar con mayor frecuencia. Con mayor frecuencia, pero con mayor responsabilidad, porque lamentablemente se han convertido en una trinchera desde la cual a escondidas se disparan dardos dañinísimos para otras personas, lamentablemente produciendo difamaciones, injuria, calumnia, desplumando gallinas que después va a ser muy difícil emplumar. Así que sí, utilicémosla porque nuestra democracia nos lo permite y nuestra libertad de expresión, pero con absoluta responsabilidad. Diego Corrales, consultor político, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. No, a usted, Roger, y a todos los televidentes que nos acompañaron esta tarde. Vamos a invitarlos, recuerden, la franja informativa de Cosmovisión empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. A las 8 de la noche va con Cosmovisión Noticias, Juan Carlos Sierra siempre ahí dispuesto a recibirlos con brazos abiertos. Y luego nos cogió la noche con Nacho López y Germán Mendoza. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Y una invitación, regálales siempre lo mejor. Regálales tiempo y momentos únicos en familia comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Chao y gracias. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.